Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a este programa donde las sombras cobran vida, donde los susurros del más allá encuentran una voz y sobre todo a alguien que escuche. Esta noche prepárate para sumergirte en lo desconocido, en los rincones oscuros de la mente y el corazón, donde el terror acecha y los misterios se desvelan bajo la tenue luz de la luna. De esa luz que ilumina ahora tu habitación. En el episodio de hoy exploraremos historias que desafían la lógica, tu escepticismo y desatan el miedo más primitivo, desde encuentros con espectros que vagan por calles desiertas, hasta lamentos quizás conocidos que rompen el silencio en la noche. Apaga la luz y abre tu mente para lo que estás a punto de escuchar, porque las siguientes historias no son aptas para mentes sensibles. Acompáñanos en este viaje, donde esa línea entre la realidad y tus pesadillas se volverá cada vez más borrosa. Estás escuchando Relatos de la Noche. Cuando mi sobrina tenía 3 años, no era muy frecuente, pero sí común, que se quedara quieta y callada de la nada y señalara a una pared diciendo que ahí estaba la niña que le pegaba, la niña que la molestaba. Nadie más veía nada y solíamos decir que con el tiempo se le pasaría, pensando que era su imaginación, pero personalmente a mí me aterraba y prefería hacer como si ella no hubiera dicho nada. Un día mi familia acudió al bautizo de una vecina. Francamente, yo no solía compartir mucho con esos vecinos, por lo que no tenía pensado ir. Sin embargo, cuando se despidieron, vi con mucha ternura cómo llevaban vestida a mi sobrinita, muy bonita, con un vestido rosa y una diadema. Cuando me quedé solo en la casa, estaba tranquilo y todas las luces estaban encendidas. No tenía la más mínima razón para sentirme nervioso o extraño. Dado que ya era de noche, era muy fácil verse reflejado en la ventana. Lo curioso es que cuando salí del baño y miré por ella, en el reflejo, detrás de mí, estaba una niña vestida exactamente igual que mi sobrina. La única diferencia es que esta niña debía tener cerca de unos 10 años, porque era muy alta, y se fue corriendo al cuarto de mi sobrina cuando notó que la vi. Yo me aterré, pero tratando de llenarme de valor, entré a ese cuarto gritando groserías, pero no encontré a nadie. No encontré nada. Me pareció demasiado real esa visión como para que hubiera sido mi imaginación. Salí corriendo de mi casa a buscar a un amigo que vivía cerca para esperar a que mis papás regresaran. Cuando volvieron se los conté, pero ellos no me prestaron mucha atención. No me dijeron que no me creían, pero tampoco parecieron tomarlo muy en serio. Lo dejaron pasar sin hacer nada. Desde ese día nunca más volví a escuchar algo de esa niña en mi casa. Yo ya no vi nada, ni mi sobrina volvió a mencionar nada sobre lo que veía antes. Así, con el tiempo se olvidó el tema. Lo curioso es que nunca olvidé la cara de esa niña. Y te juro, les juro, comunidad, que con el pasar de los años, mi sobrina se volvió muy parecida a ella. Sé que mi historia no es muy larga, pero espero que les guste. Les mando un abrazo desde Ecuador. Este suceso le ocurrió a mi mamá en 1968, cuando tenía solo 8 años y vivía con sus 2 hermanos menores y mi abuela en un pueblo pequeño llamado El Camarón, en el estado de Guerrero. Por aquel entonces el lugar carecía de electricidad y usaban velas para iluminarse por las noches. Las casas eran pequeñas y de adobe. Estaban muy separadas entre sí, rodeadas de terrenos baldíos con hierba alta. Una noche mi mamá se despertó con ganas de ir al baño, lo cual requería casi siempre despertar a mi abuela para que la acompañara, y es que el baño quedaba a unos 20 metros de la casa. En noches como esa, le daba miedo salir sola en la oscuridad. Se acercó al lado de la cama de mi abuela y la llamó en 2 ocasiones. Justo cuando iba a hablarle una tercera vez, entre la oscuridad, vio cómo se levantaba la silueta de su madre vestida con un camisón blanco que arrastraba por el suelo.
Sin decir una sola palabra, su madre se adelantó a abrir la puerta y salió apresuradamente, obligando a mi mamá a apresurarse para seguirla bajo la luz de la luna. Pero ya afuera mi mamá notó algo extraño. Al pasar un escalón de adobe, esa figura a la que seguía no mostró movimiento alguno en los pies. Solo el camisón blanco se deslizaba arrastrándose sin resistencia, mientras la silueta seguía avanzando, recto, hacia la hierba alta. Mi mamá le gritaba que se detuviera, pero la figura no respondía y seguía avanzando hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. Aterrorizada, mi madre corrió de vuelta a la casa donde, en la entrada, su verdadera mamá la agarró del brazo. Le preguntó por qué estaba gritando allá afuera. Al contarle lo sucedido, ambas quedaron muy asustadas. Nunca antes habían vivido algo así. Al día siguiente rociaron agua bendita alrededor de la casa, esperando que lo que fuera que había ocurrido no se repitiera nunca más. Por suerte, así fue. ¿Qué es la Santa Muerte? ¿Es buena o mala? ¿Está bien creer en ella o está mal? ¿Es un ente o un espíritu? Estas son preguntas que sé que muchos se hacen. Yo tengo una experiencia con ella que me marcó profundamente. En el año 2002 hice mi servicio social en la Cruz Roja del Parque Morelos, en el centro de Guadalajara. Era una clínica que ofrecía consultas, atención en un sanatorio y servicio de emergencia. Durante ese tiempo presencié muchas cosas paranormales, pero esas son otras historias que pronto contaré. Lo menciono porque era un lugar con ese tipo de energía. Ya saben, esos lugares donde sabes de alguna forma que todo es posible. Un día llegaron 2 presos al área de choque, similar a la terapia intensiva pero con mayores posibilidades de recuperación. Uno de ellos tenía una varilla clavada en el pulmón, la mandíbula dislocada y fracturas en el tobillo y la nariz. Su estado era grave. La varilla atravesaba de lado a lado. El otro tenía golpes en la cabeza y el cuello roto. En ese entonces me pidieron ayuda para canalizarlos. Me pidieron también que les quitara la ropa para la evaluación antes de operar al de la varilla. Al verlo, así todo golpeado, pensé que no le iba a librar. Sin embargo, una enfermera me dijo: ¿ya le viste el tatuaje? Tiene la Santa Muerte. Se va a curar. Yo le dije que no creía que fuera posible. Poco después llegaron los enfermeros y doctores y se los llevaron al quirófano. Ambos salieron ya fuera de peligro. Él, tras 12 horas de operación. Esto lo supe porque al día siguiente revisé los registros. Era parte de mis tareas estar al pendiente de los pacientes y sus necesidades. Cuando pasé junto a ellos ya estaban despiertos, ya recuperándose, aún esposados en sus camas. Seguían peleándose entre ellos con groserías, echándose la culpa el uno al otro de estar ahí. Nada más un policía los cuidaba, pero ya parecía harto de sus peleas. Al pasar junto al de la Santa Muerte lo saludé. Él volteó y me respondió el saludo. En tono de broma le dije: «Ay, compa, por poquito no le cuentas, ¿eh?» Y él me respondió: «Mi niña me cuida, no me va a dejar morir. En cambio este güey no pasa esta noche». No le quise contestar. No había nada que contestarle. Después de hacer mis actividades me preparaba para irme. Eran cerca de las 7 y mi turno había terminado. Pero cuando estaba por salir, vi una sombra caminar por el pasillo que daba al cuarto de recuperación. Me sorprendí y corrí tras ella. Parecía un gato negro enorme. Al menos así se veía, aunque se movía muy rápido y el pasillo no estaba bien iluminado. Al llegar a la puerta de ese cuarto, la sombra giró hacia adentro sin abrir las puertas. Entré y una enfermera junto al policía me preguntaron si se me había olvidado algo. Solo les conté a ambos lo que vi. La enfermera me respondió que no había visto nada, pero que estaría atenta a cualquier cosa. Y yo me retiré, pero con dudas. No me podía sacar lo que vi de la cabeza, y ya en mi casa recordé lo que el preso había dicho, que su compañero no pasaría de esa noche. Al día siguiente, sucedió exactamente lo que predijo el preso con el tatuaje de la Santa Muerte.
Su compañero falleció de un ataque al corazón. Dicen que se murió como de un susto. Al pasar junto al preso me dijo algo que me sorprendió. ¿Por qué intentaste detener a mi niña? Ella no te hará daño si no te metes con ella. De hecho, hasta te puede hacer un favor, si quieres. No entendía bien a qué se refería, pero respondí con algo de miedo que iba a pensarlo. La respuesta era definitivamente no, pero no quería parecer grosero. Seguí mi turno con pensamientos muy alterados, lleno de miedo, de ansiedad. Decidí ya no pasar más por ahí, por donde él estaba, y retirarme por la entrada de ambulancias. Era viernes, y ya no volvería hasta el lunes cuando, esperaba, él ya no estuviera ahí. Al salir noté que estaba un poco oscuro y caminé hacia el mercado San Juan de Dios para tomar el camión de la ruta 639 que me dejaba justo en la esquina de mi casa. En cuanto me senté, me quedé dormido, algo muy raro en mí, y soñé. En el sueño, una señora vestida de negro me preguntó: ¿Qué quieres? Solo sígueme. Solo sígueme. Y yo sé, comunidad, yo sé que será muy difícil de creer lo que voy a decir a continuación, incluso más que aquella aparición que vi, pero desperté justo cuando faltaba poco para bajarme y me di cuenta de que en el asiento junto al pasillo había una vela roja. Parecía que alguien la había olvidado o quizás me la habían dejado como para firmar un pacto. No la tomé. Por supuesto que no la tomé y la dejé ahí. El lunes cuando volví ya no estaba el preso, lo cual fue un gran alivio. Y sí, yo sé que quizás sean sugestiones, pero ¿y si ella existe? ¿Y si realmente hace favores a cambio de algo? Desde entonces pienso demasiado en ella, demasiado para mi salud mental. En las costas brumosas de un pequeño pueblo pesquero en Yucatán, del que hoy voy a guardarme el nombre, se solía contar una leyenda, la historia de la sirena de las noches negras. Se decía que durante las noches que precedían las temporadas de huracanes, las épocas de peor tiempo, una figura apenas visible emergía de las aguas, una figura que era más sombra que realidad, que era una sirena. Decían los pocos que conocían a alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien que la había visto, que era una sirena. Cada vez que la silueta aparecía, alguien en el pueblo moría por alguna extraña razón, por un accidente de lo más inverosímil, por casualidades. Eran muertes que parecía que no estaban destinadas a ocurrir. Era como si la sirena anunciara cada una de esas muertes. En este pueblo vivía Alberta, mi madrina de bautizo. Creo que fue la mejor amiga de mi bisabuela o algo así. Nunca me lo aclararon bien y ahora ya no me queda nadie que me pueda sacar de esa duda. Alberta era una anciana, la última de una familia pescadora que rara vez salió del pueblo y a quien había visto solo unas pocas veces en mi vida. Que yo recuerde, solo fueron un par. Una de esas ocasiones, sin embargo, se quedará conmigo para siempre. Fuimos a verla, a ver cómo estaba, y mis papás se pusieron a reparar todo lo que vieron en aquella casita desgastada por el tiempo. Alberta cada vez tenía menos fuerza para hacerlo por ella misma, y su casa iba envejeciendo con ella. Mientras mis papás se fueron a buscar algunos materiales al pueblo, ella y yo estábamos sentados junto a la ventana, en su humilde casita, a unos pasos de un pequeño muelle, de esos de uso familiar. El calor calaba en el pecho, aunque ya había caído la tarde. Escuchamos un extraño canto que parecía venir del mar. Yo me asusté, pero Alberta ni siquiera interrumpió el trago que le daba a su quinto café desde que yo estaba ahí. Con curiosidad,
Me preguntó si había escuchado hablar de la sirena de las noches negras, la sirena que visitaba el pueblo. Si mi papá alguna vez me había hablado de ella. Le respondí que no, aunque ya había escuchado lo que les dije al principio de este relato, y ella me dijo que escuchara con atención, que escuchara si podía identificar algo más que el sonido del mar. Luego, me contó de algo que le había ocurrido una década atrás, cuando todavía era fuerte. Aquella noche, mientras reparaba las redes de pescar en su cabaña, Alberta sintió una presencia en la oscuridad, una sombra que se movía en el borde del agua. Con el corazón palpitando con fuerza, se acercó a la ventana y vio la figura de una mujer emergiendo de las profundidades, apenas visible en la luz de la luna. Alberta sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba a la criatura. Sintió su piel arrugada erizándose a pesar del calor de la noche. Con la determinación de quien ha vivido lo suficiente como para no temer a las leyendas, salió de su cabaña. Se acercó al borde del muelle. Aquella mujer, que de la cintura para arriba salía del agua, permanecía inmóvil, con la vista aún clavada en dirección al pueblo, ignorando por completo la presencia de Alberta, quien finalmente le habló. Le preguntó qué era. Dice que la figura solo entonces volteó a verla, que le clavó aquellos ojos que brillaban en la oscuridad. Con un movimiento rápido, la sirena extendió una mano hacia Alberta, enseñando los dientes, enseñando aquellos dientes afilados como puñales, como los de un pez, en una especie de sonrisa. Pero antes de que pudiera acercarse, Alberta sacó una linterna de su bolsillo, la apuntó hacia la criatura, revelando por un momento su verdadera forma, solo por un instante de luz brillante. La sirena emitió un grito agudo y luego retrocedió, perdiéndose entre las profundidades, desapareciendo en esas aguas turbulentas. Alberta se quedó por un momento ahí, temblando de miedo y asombro, pero también de alivio. Alivio por haber sobrevivido al encuentro con una criatura de leyendas, con esa de la que se hablaba tanto, pero que nadie, o casi nadie, había visto. Me dijo que a pesar de sus esfuerzos por contar su encuentro, nadie en el pueblo parecía creerle. Pensaban que ella estaba muy vieja, que había perdido la cabeza, que su edad avanzada le jugaba trucos en la mente. Pero ella sabía la verdad. Ella me juró que había visto a la sirena con sus propios ojos y había sobrevivido para contarlo. Esa sirena que aún de vez en cuando escuchaba, como esa noche, pero que nunca más se dejó ver. Y así, mientras las noches de luna llena seguían siendo un misterio en el pueblo, Alberta guardaba su encuentro en lo más profundo de su corazón. Una experiencia que nunca olvidaría y que le recordaba que, incluso en la vejez, aún podía enfrentarse a los monstruos de la noche y salir victoriosa. Que en paz descanse mi madrina Alberta. La seguiré recordando siempre, con mucho amor. Nuestro último relato de la noche, querida comunidad, nos lleva a un pequeño y apartado pueblo en el corazón de México, donde dos amigos se adentran en la oscuridad en busca de medicinas para salvar una vida. Pero lo que encuentran, lo que van a encontrar en su camino, es mucho más que una simple leyenda. Escuchen con atención, porque lo que sigue es una historia de horror que les va a helar la sangre y les hará cuestionarse sobre lo que creen posible que exista en el mundo que les rodea. En un pequeño y apartado pueblo del Bajío, uno de esos que parece haber salido de una pintura, de lo que todos los extranjeros se imaginan cuando piensan en México, ahí viví una experiencia que quedó grabada en mi memoria para siempre. A mi edad, siento que tengo que contarla aunque nadie me crea, pues si no se las cuento a ustedes, no tengo a nadie que la quiera escuchar
Hoy estoy solo y paso mis noches escuchándolos, leyendo a la comunidad, sintiéndome acompañado por ustedes. Esto pasó una noche oscura, sin luna, cuando mi amigo Lucio y yo nos vimos obligados a cruzar el pueblo en busca de medicinas para su madre, que estaba gravemente enferma. Con una linterna vieja como nuestra única compañía, nos adentramos en las callejuelas del pueblo. Eran otros tiempos. No digo que no hubiera peligros, pero 2 niños, en una emergencia, aún podían adentrarse en la noche. La niebla cubría el pueblo como un manto espectral. De no haber estado tan mala la señora, no había forma de que yo hubiera acompañado a mi amigo, pero me estaba quedando en su casa, y lo menos que podía hacer era ir en búsqueda de los medicamentos para la señora que tanto me había cuidado a mí, sin ninguna obligación de hacerlo. Las luces de las casas se apagaban a medida que nos acercábamos, y los vecinos se apresuraban a cerrar puertas y ventanas, murmurando oraciones apresuradas. ¿Por qué se esconderán todos?, le pregunté a Lucio, sintiendo un nudo en la garganta. No lo sé, pero tenemos que seguir adelante. Mi mamá necesita sus pastillas, me respondió Lucio, tratando de mantener la calma. Y sí, no nos quedaba más que avanzar. El camino hacia la pequeña botica al otro lado del pueblo se hacía más largo con cada paso. De pronto, un lamento desgarrador rompió el silencio. Nos heló la sangre. Yo sé que es un decir, pero les juro que en ese momento sentí cómo se me ponía fría la sangre y me recorría todo el cuerpo. Era un llanto que parecía venir de lo más profundo de la noche. Un grito de dolor, de desesperación, que resonaba entre las paredes de las casas y los árboles del camino. ¡La Llorona!, grité, seguidos de muchas groserías, recordando las historias que había escuchado desde niño. No había ni una leyenda que me diera más miedo que ella. No, hombre, ¿cómo que la Llorona? Eso no existe. Alguien nos quiere asustar, carnal, respondió Lucio, aunque su voz ya anunciaba su nerviosismo. Pero el llanto continuaba, acercándose más. Aceleramos el paso, casi corriendo, mientras el terror se apoderaba de nosotros por completo. Al llegar a la plaza del pueblo, nos sorprendió lo solitario del lugar. No había una sola alma y, aunque era tarde, siempre había gente ahí. La niebla ya no tenía nada que ver. Nunca detenían a la gente para juntarse en esa plaza. De repente, les juro que una figura vestida de blanco apareció a lo lejos, caminando lentamente dando la vuelta por la calle, con rumbo hacia nosotros, hacia la plaza. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, y sus lamentos se volvieron aún más intensos, llenos de una tristeza que se contagiaba todavía más rápido que el miedo. Nos paramos paralizados de terror. Le grité a mi amigo que corriera y lo jalé del brazo. El pobre de Lucio, sintiendo que las piernas apenas le respondían, logró moverse y ambos echamos a correr sin mirar atrás. El camino parecía alargarse infinitamente bajo nuestros pies, y aquella figura, la de la Llorona, nos seguía a la distancia, aunque su llanto se escuchaba cercano, retumbando en nuestros oídos. Finalmente llegamos a la botica, con el corazón a punto de estallar. El dueño, un anciano que respetábamos mucho, nos dejó entrar apresuradamente y cerró la puerta tras de nosotros, echando varias llaves y candados. ¿Qué pasó, muchachos?, preguntó el anciano, aunque parecía saber la respuesta. «La Llorona, ahí viene la Llorona», dijo Lucio, ahora sí convencido, ya con la voz quebrada. El anciano asintió lentamente, como entendiéndonos. «Miren, hijos, no sé si sea la Llorona de las leyendas, pero esa mujer, esa que venía detrás de ustedes, vaga por estos caminos, llorando como por algo que perdió. Quién sabe si sean sus hijos,
Pero tranquilos, tranquilos que aquí están a salvo. Esperan un rato y luego salen. Váyanse corriendo a casa sin detenerse por un momento, ni para mirar atrás. Lucio no quería esperar. A pesar del miedo quería salir corriendo. Su mamá lo necesitaba, pero el anciano lo convenció de esperar. Si quería regresar a casa, tenía que hacerlo. Tenía que aguardar un momento. Con las manos muy temblorosas, Lucio tomó las medicinas que tanto necesitaba su madre. Cuando pasó el tiempo adecuado, agradecimos al boticario y después de asegurarnos de que el camino estaba despejado por ambos lados, emprendimos el regreso. Esta vez el trayecto fue más rápido, sin desviarnos, impulsados por las ganas de llegar a casa y ponernos a salvo. Al volver, nos recibió la mamá de Lucio con una débil sonrisa y agradecida tomó las medicinas que le aliviarían por fin el dolor. Lucio y yo no pudimos dormir. Nos quedamos en vela hasta el amanecer. Mientras el pueblo despertaba y los vecinos salían de sus casas, nosotros dos sabíamos que jamás olvidaríamos aquella noche. Esa noche en que enfrentamos el terror, encarnado en el llanto eterno de... Sí, yo sí digo que fue la Llorona. El pueblo volvió a la calma, pero los ecos de aquella noche se quedaron grabados en las piedras del camino y en nuestros corazones. Yo empecé a notar que ese era un ritual de todos los días. Cada que la noche caía, la gente del pueblo se apresuraba a refugiarse en sus casas, murmurando oraciones, como para mantener alejada a esa espectral mujer de blanco que lloraba por sus calles vacías.